de Pedro. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Bueno, con mucha información, en un ratito vamos a ordenar un poquito las cosas, vamos a ir a un corte y vamos a ordenar un poquito el programa que viene con mucha información y con muchas cosas dando vuelta. Bueno, obviamente todas las miradas están puestas ahora sobre el dólar, porque volvieron las presiones sobre el dólar cuando la preocupación, obviamente, de fondo tiene que ver con la inflación. Dijimos, con la inflación corriendo al 7% mensual, no hay posibilidad de que los dólares se queden quietos. El problema es si los dólares suben más o menos que la inflación. Esa es la pregunta. Obviamente hay mucha inquietud en el gobierno porque apenas se mueven los dólares después de que se movieron los precios. El problema es que se están moviendo los precios a un ritmo del 110, 120% anual. Bueno, empiezan a tomarse todo de las manos, porque saben que si se amplía la brecha cambiaria, los dólares libres suben todavía más, bueno, eso puede espiralizar la inflación detrás y es un riesgo muy grande en el corto plazo. Pero el problema de fondo es sin duda lo que está sucediendo con la inflación. Y en las últimas horas también hay una señal de muchísima preocupación, porque estás en una economía en la cual el Banco Central no tiene dólares, tiene un mecanismo de intervención muy limitado sobre los dólares libres, lo hemos contado con los bonos del ANSES en el dólar MEP, y la gran apuesta para que se recompongan en este mes y medio los dólares del Banco Central, que es el dólar soja 3, bueno, no está funcionando como se preveía. De hecho, ayer entraron nada más que 30 millones de dólares al Banco Central por el dólar soja y el Banco Central terminó comprando $1 millón, nada. Y eso obviamente es un dato todavía más preocupante de que se mueva lo que ha ocurrido en las últimas horas, los dólares libres o el blue. De hecho, fíjense, venimos contando que lo que está pasando con el dólar libre, con el dólar blue, pero sobre todo con el contado con liquidación y con el MEP, tiene que ver con una dolarización en base no solamente a la inflación pasada, lo que ha pasado con la inflación estos últimos 3 meses y medio de lo que va del año, sino a la expectativa que hay para hacia adelante. La expectativa de inflación y de evaluación muy fuerte que hay hacia adelante. En medio de todo esto, ayer renuncia, si quieren podemos poner un poquito la carátula, verla un poco y referenciarnos con eso, Antonio Aracre, que era el jefe de asesores de Alberto Fernández, un hombre que es bueno, economista, es contador, que venía como CEO de Syngenta y que durante todo este tiempo no se sabe bien si el presidente o un sector cercano al presidente lo veía como un asesor económico directo del presidente, que en distintas conversaciones informales había dado opinión sobre distintas fórmulas de qué hacer con el tipo de cambio y cómo llevar el tema del dólar soja y si había que hacer un desdoblamiento cambiario. De hecho, ya había habido un encontronazo fuerte con Sergio Massa. Ahí el que tiene que estar chiquitito es el presidente, que en todo esto está calladito. No se entiende bien cuál es el rol que juega el presidente o cuál es la directriz que tiene respecto a su gobierno. Pero es claro que ya había habido ruidos porque había aparecido en la tapa de un diario hace más o menos un mes que el gobierno iba a un desdoblamiento cambiario, que era una idea que tenía Antonio Aracre, pero no era una idea que tenía el ministro de Economía, que orienta la política económica. Y en el día de ayer, en medio de todo tipo de rumores, algunos un tanto descabellados, la idea de que Aracre podía ser el reemplazo del Ministerio de Economía cuando no tiene equipo, nada, digamos, como si fuera tan fácil de un día para el otro, en medio de lo que es esta coalición gobernante con desequilibrio en todos lados, peleas internas y demás, que Alberto Fernández pueda imponer a su asesor económico en el Ministerio de Economía. Bueno, termina siendo echado o renunciado para no generar más ruido en la relación entre la Casa Rosada y el ministro de Economía, Sergio Massa, Javier Calvo. Bueno, ¿qué información tenés respecto a eso? Sí, ahí la verdad que hay que decir que Antonio Aracre, que hace poco menos de 2 meses que está al frente de la jefatura de asesores de la Presidencia de la Nación,
no fue muy bien visto en todo este trayecto porque siempre se lo consideró en la interna un libre pensador. Esto es, no estaba alineado con ninguna de los espacios del Frente de Todos y de hecho salió a plantear algunos temas sin haberlos conversado, sobre todo en materia económica, sin haberlos conversado ni en el Ministerio de Economía, ni en la jefatura de gabinete, ni con el propio presidente de la Nación, lo cual le generó resquemores en el kirchnerismo, en el Ministerio de Economía, en la portavoz presidencial, porque hablaba, insisto, sin pedir autorización, sin tener el visto bueno de la comunicación oficial del gobierno, y de alguna manera lo que terminó detonando ayer fue que desde algunos espacios de la interna en donde está metida el gobierno, le adjudicaron haber estado detrás de algunos rumores que afectaban el valor del dólar o la mirada sobre la posibilidad de las versiones que hubo respecto a la chance que había de que Sergio Massa dejara el Ministerio de Economía, cosa que fue desmentido una y otra vez, pero se le endilgó de alguna manera a Aracre dentro del gobierno ese rumor y por eso se forzó su salida del gabinete, que nadie, hasta donde yo me he enterado, nadie lo ha lamentado demasiado y él rechaza, obviamente, en privado, porque no ha querido hablar al respecto, más allá del tuit que dio a conocer sobre su salida, sobre su renuncia, indeclinable, el presidente se la iba a aceptar igual, de alguna manera él ha negado, insisto, en privado todos estos rumores que lo hacían cargo a él de generar esas versiones y lo que optó fue por salirse del gobierno. Ya está Pablo Goldín, economista, director de la consultora Macroview. Vamos a analizar con él un poquito que esto puedo resumir brevemente. Si uno ve lo que está pasando con los dólares financieros, que son los dólares libres, los dólares que importan, donde está el grueso de la dolarización, ya sea de los que tienen fondos acá en el sistema financiero y quieren tener los dólares, vayan poniendo la placa por favor, así puedo ir directamente, y quieren ponerlos en dólares, están en peso y quieren ponerse en dólares, o quieren ir al contado con liquidación, que son las empresas que quieren con pesos acá poner dólares afuera, que son operaciones entre privados, pero marcan la brecha cambiaria. Lo que uno ve es que esta es la verdadera preocupación del gobierno. A ver, acá, que estos dólares que estaban debajo de 400 pesos, bueno, ahora el dólar MEP, que es el único donde tiene capacidad de intervención el gobierno con los bonos del ANSES, sin dólares, a diferencia de lo que ocurría en la época de Guzmán, que vendió en estos dólares 2.100 millones de dólares, ahora no hay dólares en la reserva, ni siquiera para pagarle a los importadores. Y esa es la gran preocupación. Entonces idearon un mecanismo para intervenir en estos dólares, fundamentalmente en este dólar bolsa financiero, de dolarización del sistema financiero local, a través de la venta de bonos en dólares con legislación argentina. Son bonos, son papelitos del Estado argentino, se interviene en este mercado y de esa manera a ver si se puede controlar este dólar y que actúe como ancla del resto de los dólares. Ahora, si uno se ve lo que ha pasado con estos dólares, fíjense que el dólar blue en este momento está en 4.21, más o menos está siguiendo la venida de estos dólares, el contado con liquidación de las empresas en 4.27, el dólar MEP en 4.14. Uno ve lo que ha pasado, bueno, en abril están repuntando, están subiendo en abril 4%, 5%, pero es más o menos la inflación acumulada las dos primeras semanas de abril. Y de hecho, si uno ve la suba en lo que va del año, 26 y 24% de estos dólares, todavía no es la inflación acumulada, porque cuando se conozca el índice de inflación de abril, si efectivamente da 7%, la inflación acumulada en los 4 primeros meses del año, desde el principio de año, va a ser más del 30%, al 21,7% del INDEC en los 3 primeros meses del año. Se le suman, en realidad no es una suma aritmética, sino que es un interés compuesto, es una adición sobre la inflación pasada, el 7%, y da 30 y pico % de inflación. O sea que estos dólares todavía, si se quieren acomodar respecto a la inflación, tienen camino para subir hasta 4.50 por lo menos, para acompañar la inflación este año. Y de hecho es lo que está también haciendo el dólar del gobierno, el dólar mayorista, el que maneja el gobierno. Que está también corriendo por detrás de la inflación, porque el FMI dice que tiene que ir
igual que la inflación o por arriba de la inflación. El gobierno se asusta porque dice, si lo pongo más rápido a las mini devaluaciones diarias, se me espiraliza todavía más la inflación. Ahora, claramente, si estos dólares en los próximos días siguen su camino al alza y ya crecen más que la inflación, ahí está la preocupación del gobierno, que se le empieza a correr toda la nominalidad de la economía con la remarcación de los dólares financieros, además de que, o los dólares libres, incluido el dólar blue. Entonces, la preocupación hoy del gobierno es, bueno, ¿cómo hago para que estos dólares a lo sumo puedan acompañar la inflación, pero que no se me disparen por arriba de la inflación, porque eso significaría espiralizar los precios de esta economía, que como no hay dólares al oficial, muchos están remarcados a un dólar intermedio, incluso algunos directamente al dólar libre. Ahora, el problema de fondo también es, y la expectativa de devaluación se acrecienta, porque el Banco Central no encuentra un mecanismo para acumular reservas, porque se acaba de anunciar un dólar soja de 300 pesos, que anduvo 2 o 3 días, y en el día de ayer se frenó. Y se frena, entre otras cosas, como es un círculo vicioso, porque si se mueven estos dólares libres, el productor de soja dice, bueno, espera un poquito más, porque en algún momento el dólar de 300 pesos va a quedar muy atrasado y van a tener que hacer algo más, básicamente, o devaluar el tipo de cambio oficial si no encuentran dólares en las reservas, o ofrecer un soja más atractivo, que será no ahora de acá a mayo, pero será después de mayo si se quedan sin dólares y no llegan con el cierre de importaciones a hacer pie con las reservas. ¿Cómo estás viendo esta dinámica en la cual obviamente el gobierno ahora a lo que apuesta es ver si puede juntar dólares en el Banco Central y a controlar la brecha con muy pocos instrumentos, que básicamente controla la brecha con bonos del ANSES, porque no hay otro instrumento para tratar de evitar que los dólares libres, en un proceso de dolarización típico que ocurre siempre en las elecciones, parte de los pesos se pasan a dólares y hoy la única forma de dolarizarse son con los dólares libres, porque hay cepo en los otros dólares, bueno, empieza a verse tensionada. Sí, el problema de fondo de este año, lo que ha pasado con el tema del dólar e incluso el tema de la inflación de rebote, y que no se puede olvidar, nobleza obliga, es el tema de la sequía. Porque por más dólar soja que pongas, por más cepo que pongas, por más control de importaciones que pongas, por más que pases la gorra por el mundo buscando algún dólar, el tema es que nos quedamos con 20.000 millones de dólares menos de exportaciones. Entonces, cualquier país del mundo que le pasa eso, que se queda de golpe con 20.000 millones menos de exportaciones, ¿qué hace? Devalúa. Vende un poco de reservas porque para ayudar un poco no hay reservas. Pide prestado un poco de plata, algún crédito, financiamiento para cubrir esa situación, nadie nos presta plata. Bajan las importaciones y hay recesión porque no le queda otra, sí. Y sube el tipo de cambio. Es la lógica, la normal de cualquier país del mundo que le pase una cosa así. Entonces nosotros no tenemos reserva, nadie nos presta plata, tenemos que ajustar mucho la importación, por ende la actividad, la recesión, el consumo y qué sé yo, y debiera subir el tipo de cambio. Como acá no sube el tipo de cambio oficial porque está contenido, está trabado, está tratando de que el año... Sube, pero por atrás de la inflación. Sube tratando, pero acompañando, no en el medio de una sequía, tendría para acompañar la sequía, no acompañar la inflación, y entonces empieza a rebotar en todos lados, en las brechas, en los otros dólares. Ese es el problema de este año. O sea, no es que veníamos bien, veníamos mal, y la sequía... Fue una bomba atómica. Y eso fue la bomba atómica, o sea, éramos mucho y parió la abuela. Entonces, ¿cómo se hace? Y no sé cómo se hace, porque si viene un marciano, aterriza en Argentina, mira esto, dice, tienen que devaluar, tienen que hacer muchas cosas que no se están haciendo, ¿y cómo lo haces? Con un gobierno que se está yendo, con un ministro de Economía que no se sabe si está de amigo o de enemigo del presidente, con la vicepresidenta que no habla, inflación. Con 110% de inflación, ¿quién se anima a hacer eso? Nadie. Bueno, el otro tema es que hay distintas versiones de... Bueno, si no aparecen los dólares del dólar soja, si van a encontrar algún mecanismo en la renegociación con el fondo. Pues nosotros venimos diciendo, si el fondo te cierra la puerta para darte dólares frescos, y es muy difícil pasar los próximos 3, 4 meses sin dólares con este shock de la sequía. Hay distintas versiones de que van a ver si pueden adelantar desembolsos del año que viene con el fondo, que se paguen, que el fondo los desembolse este año.
teniendo en cuenta que el año que viene no va a haber sequía y el sector energético va a generar exportaciones mayores a las de este año, el tema de vaca muerta. Pero tampoco son muchos. Digamos, el año que viene el desembolso del FMI para la Argentina son 3.300 millones de dólares y hay que pagarle 6.000 millones de dólares. Estamos en el tramo del acuerdo con el fondo donde le tenemos que pagar más al fondo de lo que el fondo nos tiene que enviar a la Argentina. Y el fondo está muy duro, no quiere soltar absolutamente nada. ¿Qué está pasando con el dólar soja? ¿Por qué no entraron los dólares que se esperaban hasta ahora y si pueden entrar en los próximos días? Que es la clave. Me parece que en este momento es lo que están mirando todos para ver si se puede estabilizar o no la situación. Está Alejandra Groba, que es periodista especializada en temas agropecuarios, que le escuchaba y me parece que da una explicación muy clarita de lo que está sucediendo con el dólar soja 3. Alejandra, gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué ayer prácticamente se frenó la venta, la liquidación de dólar soja? ¿Qué tal, Maxi? Buenos días. Me parece que hay una conjunción de motivos. Por un lado, la cosecha está recién empezando, se cosechó alrededor de un 10% de la superficie de soja. Hay 4 millones de hectáreas casi que no se pueden cosechar, que se sembraron y no se pueden cosechar. Y eso es más que la provincia de Misiones, digamos, para tomar una dimensión del tamaño del desastre, ¿no? Por otro lado, lo que sí se puede cosechar está dando unos rendimientos que son 35% inferiores hasta ahora a los que solían dar. Entonces, el productor está muy atento a lo que va a tener efectivamente. Ya tenía parte de la soja que va a cosechar, si es que va a cosechar, vendida a futuro, porque tenía que honrar compromisos, tiene compromisos que cerrar, digamos, tiene deudas de insumos, deudas de semillas, deudas de fertilizantes, o sea, eso le va a dar prioridad, porque siempre le da prioridad, pues lo que le permite sembrar a futuro. Está mirando si va o no a sembrar trigo y en los lugares donde no hay agua para la próxima siembra de trigo no tiene por qué comprar insumos, porque no sabe si va a poder sembrar trigo, o sea, hay una cantidad de variables. Además de lo que ustedes comentaban, de que se va separando este dólar de 300 pesos con respecto al contado con liqui, a los dólares libres, que se están juntando todas estas variables para, me parece, retraer la idea de vender. Por otro lado, no quiere vender lo que no tiene, ¿no? Todavía. Claro, vos decís es decir, hay muchos que por ahí el que está vendiendo pero todavía no cosechó es porque está muy ajustado. ¿O con las deudas o con qué? ¿Con el pago de qué? ¿Con el pago de alquileres, de insumos? En general esta campaña venía más líquida porque los productores, como tuvieron una buena campaña, no están muy endeudados con las viejas deudas. Lo que sí tienen es deuda de lo que usaron para sembrar. En general la soja es moneda de cambio, o sea, vos te manejás en quintales de soja, entonces vas a comprar un insumo y lo pagás a cosecha posiblemente. Esta es la deuda, como no sé si llamarle operativa, que tienen que honrar los alquileres. Los alquileres los encareció, por otra parte, ¿no? Este dólar soja, al que tiene que pagar en quintales de soja de su alquiler, le sale más caro. Y por ahí no cosechó, o cosechó muy poquito. Entonces, ahí viene otra renegociación y más dificultades. Pero no se está vendiendo, no se está mandando soja a los puertos. Hoy leía que la Bolsa de Rosario dice que un 66% menos de camiones llegaron a los puertos Rosario para esta altura. O sea, está muy retraído todo. A mí me parece que están todos esperando. Por otro lado, ven que los precios futuros de la soja a julio están 6% mejores que los actuales. Entonces piensan que por eso y porque el gobierno se va a ver quizás más apretado, le va a ofrecer un dólar un poco mejor, un poco parecido al libre en el futuro. Claro, vos también planteabas que es probable que si el gobierno sigue con esta sequía de dólares, todos están especulando, aunque obviamente el gobierno jamás lo va a decir porque sería el fracaso de este soja 3, es que bueno, que después de mayo abran un soja 4 más atractivo. Y eventualmente, si eso no ocurre, hay mucho ruido respecto a que, bueno, el gobierno que llegue en diciembre va a tener que unificar el tipo de cambio, producir una devaluación y todo eso juega al que tiene dólares, porque tener soja hoy es tener dólares, digamos, aunque se lo pagan en pesos al productor. Bueno, la idea de espero, momento de máxima incertidumbre, trato de postergar lo más que puedo las ventas. Tal cual. Y cuando no tienen ni la urgencia de comprar los insumos para el trigo que se siembra ahora en invierno,
ni cosas que pagar, digamos, están renegociando deudas, digamos, van a vender lo justo y necesario. A mí me parece que no fue tan tentador como quizás el gobierno. El gobierno esperaba 5.000 millones de dólares más o menos de este dólar. La Bolsa de Rosario compara las ventas a los primeros 7 días hábiles del dólar soja 1, el dólar soja 2 y el dólar soja 3, y estamos, pero muy, muy atrás respecto de los otros. Se vendieron hasta ayer 900.000 toneladas, o 900 y pico mil toneladas de soja, cuando se habían vendido casi 2 millones de toneladas en el dólar soja 1. Y te hago la última pregunta. Lo estamos buscando a Gustavo Ígoras, el presidente de Seara, que es la Cámara de las Cerealeras, los exportadores de aceites y harina, que es el principal complejo exportador de la Argentina, el que más dólares genera. Prácticamente 2/3 de los dólares que se generan en la Argentina los genera este sector, y que es el que le compra a los productores el poroto para después procesarlo y producir y exportar las distintas versiones, ¿no? La harina de soja, el aceite de soja. La Argentina está en el puesto 1 y 2 en esos productos, son las principales exportaciones de Argentina. Los pellets de soja, digamos, el residuo de todo el crushing, el proceso productivo, y también el poroto, que también se exporta algo de poroto, pero muy poquito. La pregunta que te hago es, hay una discusión fuerte porque los productores dicen, bueno, pero me subió 40% el dólar soja, porque de 210 que estaba el mayorista, ahora está casi 220. El mayorista ofrece el dólar soja a 300 pesos, pero como yo cobro en pesos, antes cobraba 90.000 pesos la tonelada, me están ofreciendo 100.000 pesos la tonelada, o 105.000 pesos la tonelada, un 15% más. No me están ofreciendo 126.000 o 128.000 pesos la tonelada, que sería transferir ese dólar soja de 300. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay también una discusión entre las cerealeras y los productores? ¿No se ponen de acuerdo en el precio? Sí, además de todo esto de la macro que decíamos, están los problemas más internos de la cadena. Los productores dicen, y bueno, los exportadores bajaron el precio en cuanto supieron que iba a haber un dólar soja para captar parte de esa mayor rentabilidad, esa mayor diferencia. Los exportadores dicen, a veces trabajamos a pérdida, y el margen que tenemos de decir, bueno, el precio es Chicago menos los gastos de envío y de FOBIN es demasiado ajustado. Qué sé yo, tenés un palo de Urgara y el precio del costo de la mercadería en puerto se te subió inmediatamente, ¿no? Ahí son problemas de pujas sectoriales más entre el exportador y los productores de soja. Exacto. Que se dan en este marco macro. En este marco donde está lleno de incertidumbres y obviamente todo el mundo especula, no en el sentido del lucro individual, sino que yo siempre citaba a Keynes, que la especulación generalizada es cuando hay incertidumbre máxima, digamos. Todo el mundo está especulando con qué pueda pasar respecto a sus situaciones en particular, no por una cuestión que haya un sector que sea más especulador que el otro, sino en este contexto todos en su medida y en sus capacidades están tratando de resguardarse frente a una eventual devaluación o una aceleración todavía mayor de la inflación. Alejandra, gracias, muy amable como siempre. No, a ustedes, que tengan buen día. Citaba la puja esta entre exportadores y productores, porque en el anterior dólar soja, en el soja 2, no sé si se acuerdan, hubo mucho ruido porque Antonio Aracre, que fue despedido ahora como jefe de asesores de Alberto Fernández, era el CEO de Syngenta, que es uno de los jugadores que justamente está en esa parte de la cadena. Uno de los jugadores importantes del sector también de cerealeros, aunque es una empresa que está integrada en todo el sector, vende fertilizantes y todo tipo de productos. Y en su momento hubo mucho ruido porque Aracre, como CEO de Syngenta, salió a ofrecer a los productores un precio mayor por la soja, y había en el medio conversaciones con Sergio Massa como ministro de Economía, ¿no? Y se hizo mucho ruido porque obviamente las otras empresas... Pero tengo entendido que el resto de las cerealeras y Seara en general conversan todos estos temas con el Ministerio de Economía, los acuerdan, y cuando salieron con el soja 3...
obviamente estaba también detrás la idea de que iba a haber 5.000 millones de dólares para poder liquidar en el mercado local, y eso no está apareciendo en este momento. No, Pablo. 3 cositas de esto. Una, magia no hay con el dólar soja. Como decía recién ella, si no hay soja, no hay dólar soja, o hay poca soja, no hay dólar soja. Segundo, cuanto más exitoso fuera el dólar soja en abril y mayo, más problemático sería después. En junio, en julio julio. o en La Paz o en el medio de la elección no debe haber 0 soja. Es una estarían frazada vendiendo. corta, porque Entonces, esta es la etapa de temporada alta de ingreso de dólares a la Argentina. Acá es cuando, en el segundo trimestre del año, es cuando nunca hay problema de ingreso de dólares. El problema es cuando se termina en julio, cuando por eso en la crisis cambiaria el año pasado, que hubo un ingreso récord de dólares, le estalla el desarme de la deuda en pesos a Guzmán a partir de junio. Claro. Cuando se termina la época de la sequía y tenés que ir tirando con los dólares que acumulaste en el Banco Central. Acá estamos en la temporada alta, en el momento que el Banco Central tiene que estar acumulando fuertes dólares, y el problema es que los dólares no aparecen. y el tema siempre es que la pelota la tiene el productor. Siempre la tiene el productor. Acordate, traigamos a colación esto, en el 2015, cuando empieza todo el periodo electoral, en la elección del 2015, el Banco Central tiene que vender un montón de dólares hasta que llega el 10 de diciembre y se evaporan todas las reservas del Banco Central, porque los productores y los exportadores retuvieron todas las ventas, toda la soja y todo, porque venía Macri, porque iba a subir el tipo de cambio, porque se iba a unificar, porque iba a bajar las retenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie vendió nada y el gobierno de Cristina Fernández se tuvo que patinar todas las reservas del Banco Central para llegar sin devaluar al 10 de diciembre del 2015. En los próximos meses, o ya ahora, va a pasar algo parecido. El productor, como decía, está viendo a ver qué pasa. Y entonces eso complica el dólar soja, la acumulación de reservas. Pero por supuesto es la sequía la que manda en todo esto. Tengo una pregunta respecto a eso, ¿no? La posibilidad de que el fondo adelante desembolsos. Si uno, no sé si me pueden acompañar con los pagos y desembolsos que hay este año al FMI. Ocurre este año algo que sean las coincidencias, ¿no? Por un lado la sequía y por otro lado que es el año donde vos le tenés que pagar más al FMI de lo que el FMI te envía de desembolsos. Y si uno ve lo que se le pagó al FMI, bueno, con el desembolso que hizo el FMI en marzo de 5.300 millones de dólares más o menos, pues lo hace en DEG y hay que hacer la conversión del día, estamos equilibrados con el FMI. Pero ya a partir de abril hay un pago de 2.700 millones de dólares, que no sé cómo van a hacer. Y recién hay un desembolso nuevo del FMI en junio de 3.900 millones de dólares. Pero hasta junio vos le tenés que pagar al FMI los 2.700 millones de abril y le tenés que pagar otros 600 millones de dólares en mayo. Y no hay dólares para pagarle eso. Había un cuadro con eso, pero bueno, que no es ese el dólar. Entonces, ¿cuánto te queda para desembolsar del FMI a la Argentina? Bueno, quedan 10.000 millones de dólares a fin de año. De acá a fin de año. Que recién empiezan a desembolsar fuerte en junio, en septiembre y en diciembre. Son 3.300 millones de dólares cada desembolso. Junio, septiembre y diciembre, que ya queda para el próximo gobierno. Entonces, hay chance de que el fondo te adelante eso, pero si te adelanta eso, lo que tiene que hacer el fondo es postergarte los pagos, porque si no, te va a adelantar eso, te va a servir para 2 meses, para estar, qué sé yo, entre abril y mayo, pero después los pagos que tenés que hacerle al fondo son mayores que lo que te está desembolsando el FMI. ¿Hay algún margen, digamos, el fondo debiera tener ahí alguna flexibilidad? O sea, en una situación normal, donde Argentina no le debiera tanta plata al fondo y no estuviera todo tan desordenado, Sería lo lógico. Un país que tiene una sequía tan gigantesca, el fondo podría hacernos un préstamo de plata fresca. De hecho, fue creado para eso el fondo. Claro, claro. Un país que tiene una catástrofe, a Ucrania le van a prestar plata, a nosotros nos deberían prestar plata porque se nos cayeron 20.000 millones de dólares, pero no lo van a hacer, plata fresca no va a haber, seguro no va a haber por todo el precedente que traemos. Ahora, está el tema de que, bueno, dado que firmamos de que hay que pagarle al fondo este año más de lo que nos manda, a lo mejor negocian de que adelanten un desembolso de marzo del año que viene o de junio del año que viene y lo traigan para acá. Que no se entere la oposición si llega a ganar el año que viene, porque el año que viene le vacían
le vacían el... Claro, el argumento la ahí es, cuenta bueno, el año que viene no vas a tener sequía, vas a tener más Igual déjame exportaciones de decirte boca una cosa, que nosotros estamos viendo que el contado con liqui, la brecha, la venta de dólares. El fondo, como vos bien dijiste, nos manda DEX, que es una moneda que sirve solamente para pagarle la deuda al Fondo Monetario. O sea, tampoco es cuestión de que en las reservas haya un montón de DEX, que está bien, valen, es plata, todo, pero al día a día, en la batalla, cuando vos tenés que vender 100 palos, 80 palos, 50 palos en el mercado cambiario para que no te lleve puesto al Banco Central, los DEX están ahí guardados, Acá, pero no juegan sí, la batalla esa. Sí, y el otro tema es, insisto, el tema es la inflación. Cuando uno mira el dólar a 420 pesos, bueno, en julio del año pasado hubo un dólar de 350 en el blue y dice, bueno, 420 es más alto. No. Ese dólar de julio del año pasado, traído por inflación, uno la ajusta, perdió frente a la inflación, porque si no tendría que ser un dólar arriba de los 500 pesos en el día de hoy. Y el dólar de crisis de octubre de 2020, que se fue a 195 el blue, con toda la inflación que hubo desde entonces, tendría que ser un dólar de 680 pesos al día de hoy. Obviamente lo que está tratando de hacer el gobierno es evitar eso, que el dólar le suba, el dólar libre, la brecha, se le dispare 30-40% de golpe o más, como ocurrió en julio del año pasado, que se fue de 200 a 350% de aumento. Pero claro, el dólar tiene que subir, el dólar libre. Es decir, si acompaña la inflación que va a haber hasta agosto, tiene que estar por lo menos en 530, 550. Si sube menos, que es lo que apuesta el gobierno, bueno, la situación más o menos se acomoda. Si sube más que eso, es que se espiraliza con la inflación. Es decir, que la inflación va a ser mucho mayor del 110 o 120% se está proyectando. ¿Vos coincidís un poco con esa visión? Digamos que la apuesta es ahora qué pasa con la brecha. Sí, claro, está clarito. La apuesta es reforzar un poquito las reservas, que está complicado, y al mismo tiempo que no se escape la brecha, sabiendo que todos estos dólares libres están dormidos desde hace un tiempo y de golpe se despertaron. Uno nunca sabe el día por qué se despierta, el minuto y la fecha, pero ¿vieron lo que pasó con la carne la otra vez? La carne hacía un año que estaba dormida y de golpe subió 50% en 2 meses y fue una de las causas micro que dispararon los últimos meses la inflación. Bueno, acá pasa algo parecido. De golpe se dispara, estaba dormido, se empezó a despertar. El tema es que no se despierte tan de golpe, que genere un aumento de la brecha tan grande y tan brusco que empiece a arrastrar de nuevo todos los precios y la inflación. Porque acá la gran pregunta ahora, con el 7,7 de inflación de marzo, que te llenan la cabeza todo el día, es ¿se espiraliza, no se espiraliza? ¿Hay una explosión inflacionaria? ¿Lo logran aumentar? Ya otra vez empiezan por todos lados la pregunta de la hiperinflación y está todo el mundo hablando de todas esas cosas. Imagínate que en un año electoral, con la macroeconomía tan sensible y tan frágil, es una situación muy delicada. Si el dólar sube, si la inflación es 7% mensual, para que alguien se quede en pesos, la tasa de interés debiera estar por arriba de eso. Y el dólar tendría que estar por debajo de eso, de esas dos cosas. Cuando el dólar sube 8 o 10% por mes, bueno, empieza a crujir todo. Porque está en depósito en pesos y dice, estoy perdiendo frente a la inflación, encima estoy perdiendo frente al dólar. Y ese es el gran riesgo. De todas maneras, tampoco es tan fácil, porque estás ya con una tasa de interés elevadísima que genera, a su vez, hemos contado, los intereses de las LELIQ, que el Banco Central le paga a los bancos, que los bancos se dan vuelta y le pagan al depositante para que no corra el dólar. Y eso genera que permanentemente haya muchos pesos en esta economía que puedan correr a pocos dólares, que son los que tiene el Banco Central. Entonces, pese a que se está emitiendo muy poco el Banco Central directo para financiar el Tesoro, esta economía genera permanentemente pesos con estos niveles de tasa de interés. Está Ricardo Salomé, que es el presidente de ACARA, pero además es un hombre de las concesionarias, obviamente, porque hay distintos sectores que cuando el dólar sube muy rápidamente, un día, 2 días, que pega un salto, se paralizan las ventas. Y después, si el dólar subió mucho, se reactivan las ventas, porque aprovechan la brecha cambiaria, ¿no? Uno de esos sectores es el sector de autos, otro sector es el tema de materiales de la construcción. Pasa un poco también con el tema de electrodoméstico, todo el tema de todo lo que tenga importados, ¿no? Pasa también en las cerrajerías, pasa máquinas, herramientas. Bueno, ¿qué está pasando con el tema concesionarias? Guillermo Murphy está ahí en el lugar con Ricardo Salomé.
Hola Maxi, exactamente, estamos aquí justo dialogando con Ricardo con un tema con respecto a los automóviles, al dólar y unos planes que tienen aquí que ya te lo va a explicar Ricardo Salomé, titular de Acara. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Maxi? ¿Cómo les va? Bien, bien. Buenas tardes Ricardo, para todos. Ricardo, yo decía, que cada vez que se mueve el dólar de golpe, como que los clientes, digamos, que compran auto, aunque hay en el caso de los autos mucho más demanda que oferta, pero explícame vos qué pasa, porque después obviamente siempre que el dólar repunta, es un sector que aquellos que tienen algunos dólares guardados en el colchón aprovechan la brecha y tratan de ir y comprar bienes, ¿no? Bienes porque saben que después de ese repunte del dólar viene la suba de precios de todos los productos, incluidos los bienes durables como son los autos. ¿Qué está pasando con el tema en las concesionarias, con las ventas? Te cuento, es totalmente cierto lo que decís. Cada vez que el dólar pega un pequeño cimbronazo, en este caso del 5%, del dólar que la gente tiene en sus bolsillos, ¿no? Del dólar canuto, las ventas tienden a pararse, a pesar de que nosotros seguimos con la provisión normal para el año de unos 425.000 vehículos. Las terminales, las marcas no suben los precios por el dólar blue, sino que cotizan al dólar oficial en la mayoría de las veces. No obstante, nosotros en particular, en las concesionarias nuestras, para que el comprador tenga la seguridad de que con sus dólares lo puede cambiar, si mañana subiera a mayor precio al precio de hoy, le damos la oportunidad de cancelar el auto al precio que está el auto en todo el mes. Por ejemplo, en este caso un Logan en 4.700.000, 4.750.000. La misma Kangoo que estamos viendo acá en vivo, que es decir, hoy la tenemos en un valor de 6.300.000. Le damos la posibilidad pero te cuento, le damos la posibilidad de poder cancelar ese vehículo el último día hábil del mes y en pesos. Con lo cual, si ese cliente nuestro piensa, me voy a guardar los dólares 3, 4 días para que suba, bueno, le damos la oportunidad de que si sube lo pueda vender a un precio mayor. No obstante, le aseguramos hoy un tipo de cambio de 420 pesos. O sea que si viene el último día hábil del mes y el dólar tiene dólares y decide que se los cambiemos nosotros a través de terceros y el dólar está a 410 o 400, nosotros se los vamos a tomar a 420 pesos. Porque tenemos confianza en este proceso, sabemos que fue un cimbronazo y sabemos que no es la primera vez que va a pasar esto ni la última vez que va a pasar, con lo cual tenemos que generar una confianza en el consumidor para que siga viniendo a los concesionarios, para que siga viniendo a nuestras concesionarias y para que el consumo y la actividad no se pare. Somos muchos los trabajadores que aglutinamos desde Acara, ¿no? Más de 75.000 trabajadores en puestos directos. Ricardo, te hago una sola pregunta. Entonces, el proceso ese se da, ¿no? Salta el dólar, todos esperan para ver qué pasa y después se apuran con un dólar más alto a ir a comprar porque los precios siempre se ajustan mensualmente en el caso de los autos, salvo que haya un salto muy, muy grande del dólar. ¿Cómo venían las ventas? Porque ustedes están en un sector que, por el otro lado, tiene una restricción grande de pago de importaciones, con lo cual es un sector que, a diferencia de otros, hay mucha demanda para la oferta que hay, para la cantidad de autos que hay disponible. ¿Eso sigue así? ¿De alguna manera venían las ventas sostenidas en base a la oferta que tienen? Sí, sigue así porque la demanda es mayor a la oferta, de eso no hay ninguna duda. Sí. Hemos tenido un mercado en los 10 años pre-pandemia promedio de 750.000 vehículos. Hoy el mercado, desde que salimos de la pandemia, fue creciendo lentamente, 350, 380, 400 y para este año esperamos 420.000 de mercado. El crecimiento es lento, la demanda es desigual, porque hay muchos modelos demandados que no están y muchos modelos ofertados que están sobrando en el mercado porque hay demasiados modelos concentrados.
Esos modelos hoy se están vendiendo con un descuento muy importante, con una muy buena oportunidad para que el público tenga acceso a esos autos, inclusive con descuento sobre el precio de lista, que es algo que no se apreciaba en nuestro sector hace por lo menos 3 años. ¿Esos son más modelos de alta gama? Oportunidades de compra para el consumidor. ¿Esos son modelos más de alta gama? No. Sucede fundamentalmente con los vehículos que se fabrican en el país, ya que son los modelos que están sobreofertados normalmente, y hay faltante de los modelos importados. Los últimos 2 años se importaron solamente unos 165.000 vehículos. Este año esperamos que tener el mismo nivel de importación, lo cual es un nivel de importación bajo. Hay marcas que directamente no tienen autos de gama baja para vender, que somos, en algunas marcas hasta somos monoproducto, ¿no es cierto? Está bien. Se está haciendo un esfuerzo importante, un esfuerzo grande, y con esto del dólar le queremos quitar a la gente las ansias que tiene sobre la suba o no del dólar. Si el dólar sube, bienvenido para ellos, podrán pagar el último día hábil del mes con el precio actual, y nosotros le aseguramos una cotización en nuestras concesionarias del dólar blue a 420 pesos, cerrando de acá hasta fin de mes la operación. Queremos llevar certidumbre al consumidor, certidumbre al comprador, para que la tenga clara y que nosotros podamos seguir con el círculo virtuoso de las ventas. Ricardo, gracias, es muy amable. Ahí está Ricardo Salomé, el presidente de Acara, contando un poquito qué pasa cuando sube el dólar en el sector de autos. Gracias, Guillermo Murphy. Otro de los sectores es el sector de corralones, de venta de materiales. Ahí está Paula Wilberger en un corralón. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Y sí, con el salto del dólar, también los incrementos en los materiales de la construcción, por ejemplo, el hierro, todo lo que es metal que está atado al dólar, aunque sea de industria nacional. Lo mismo con el cemento, por ejemplo, el cemento tuvo un incremento del 7%. Ya esta semana, ¿no? El lunes vino con precio nuevo. La bolsa ahora sale 2.400 pesos. Y lo que pasa con estas cosas en particular es que cuando se detiene la venta o cae la venta, el tiempo de almacenamiento es el mismo, muy breve. ¿Por qué? Porque se endurece, porque no se puede mantener tanto tiempo si esto no sale con las ventas como tendría que salir. Con lo cual, el corralón pierde. Estamos con Guillermo Soto, propietario de este corralón, quien ya te está escuchando. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, Maxi, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, Guillermo, obviamente el tema de los precios debería estar atado con el dólar oficial, que sube todos los días, obviamente como la inflación, que es del 7% mensual, el mes pasado casi 8%. Pero la suba del dólar libre también tiene, porque el dólar libre, venimos contando, viene subiendo menos que la inflación, pero aún así, cuando se mueve el dólar libre, ¿también se mueven los precios ahí en el sector de la construcción? Sí, eso es lo que está pasando, Maxi. Se mueve el dólar oficial, o es el pretexto de la inflación. Todos los precios se vienen incrementando, ¿no? Se vienen incrementando. Y eso es lo que se percibe en este rubro. Sí, aún cuando el dólar libre tiene una suba que, insisto, está todavía por debajo de la inflación, ¿vuelven a subir los precios? Todos los meses se incrementan los precios. La semana pasada, a esta semana, incrementaron casi todos incrementaron los precios. Está bien. ¿Y qué pasa con las ventas? Ahí el sector de la construcción, cuando se dispara el dólar, como ocurrió en octubre de 2020, en algún momento tiene, después por la brecha cambiaria, cuando hay más dólar libre más caro, gente que saca dólares del colchón y dice, bueno, compro material de la construcción. ¿Eso sigue siendo así? Eso siempre pasa. Cuando hay estos cambios bruscos, ¿no? Los clientes se detienen en comprar, o esperan, o especulan, pero después hay que seguir trabajando y la gente retoma las obras, las refacciones.
Bien, bien. ¿Y cómo venían las ventas? Eso es lo que habitualmente pasa. Claro, claro. Es decir, se frena mire, para ver cómo se acomoda y después con el dólar más alto, bueno, aquí el que quiere hacer alguna refacción y demás, aprovecha los dólares más caros para comprar material de la construcción. Recordemos que el material de la construcción también vienen creciendo arriba del 100% anual. ¿Cómo venían las ventas? ¿Seguían más o menos sostenidas? Las ventas sí, se venían sosteniendo. Tenemos el personal de siempre. Seguimos trabajando con nuestros clientes de muchos años, pero se percibe también que las pequeñas refacciones se están parando y las obras grandes empiezan a buscar precio, a cotizar precio y bueno, o a buscar plazo de pago, que en estos momentos, por la situación del país, está muy difícil. Bien. Guillermo, gracias, muy amable. Ahí está Guillermo Soto, dueño de un corralón, con Paula Wilberger. Muchas gracias, Paula. Como siempre, muy amable. Ya vamos a volver con el tema económico. Pablo, te quedas unos minutos más y completamos un poquito el tema económico. Dame ahí un tema político, Javier. Sí, lo primero que le queremos avisar a la gente es que se quede tranquila, que a las 13 horas no va a haber paro de ómnibus, de colectivos, mejor dicho, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Estaba previsto, como sucedió entre ayer a la noche y hoy a la madrugada, un paro de actividades decididas por las empresas, por un tema vinculado a los subsidios, y estaba previsto que además de ese paro que se efectuó, de 13 a 16 no hubiera ningún servicio en la zona AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. Esto se suspendió hace un rato, con lo cual va a haber circulación normal de colectivos para que la gente pueda trasladarse, insisto, de 13 a 16, que era lo que estaba previsto. No va a haber ningún paro, se pueden trasladar, sobre todo no tanto en horario laborales, no es el horario de ingreso y de egreso de los trabajos, pero sí de las salidas escolares, sobre todo en el conurbano, donde no necesariamente las escuelas están próximas a los domicilios, con lo cual, tranquilidad, no va a haber paro de colectivos, hay una reunión en el Ministerio de Transporte y veremos si con eso se resuelve un poco esto que está pasando en los últimos días, de que no hay colectivos en la ciudad y en el conurbano bonaerense. Ya vamos a hablar con Natalia Bolosín de la denuncia de la jueza de casación por demoras en la causa OTESUR y Los Sauces, y también cambios, atención, en la ley antilavado. Vamos a la tanda. Bueno, estuvieron los políticos en el Yao Yao desfilando, cual modelos de la vieja época, porque ahora está en discusión el tema de las pasarelas, de las modelos y demás. Hay que deconstruirse, sí. Frente a los empresarios más importantes del país. Hicimos ahí un ejercicio en el boletín que les pusieron, estuve hablando con algunos de los empresarios. De los empresarios que fueron testigos de las apariciones de los precandidatos presidenciales. Hay que decir que son todos opositores los que fueron, estaban invitados también del oficialismo, pero el oficialismo está en un momento complicado para presentar, para hablar en materia económica y sobre todo para presentar precandidatos presidenciales, ¿no? No saben, todavía ni siquiera está habilitado si el presidente va a ir o no va a ir a la reelección, por más que ya dijimos acá que no va a ir. Pero bueno, fueron todos precandidaturas presidenciales de la oposición. La primera, no elegimos a todos porque hay algunos que fueron, pero que no llegan al examen final. Entonces la van a tener previa. Entonces, ¿para qué ponerles el boletín de los empresarios? Bueno, ahí tenemos a Patricia Bullrich, primera que habló ante el foro de empresarios del Yao Yao. La aprobaron en política, me cuentan, es decir, la vieron firme, con decisión, marcando un rumbo de liderazgo con mucha dureza sobre lo que hay que hacer, de qué manera hay que liderar, de qué manera hay que llevarse puesto a todos los que traban lo que ella cree que es la economía y el desarrollo argentino, pero
dudan, es decir, no la desaprobaron en economía, pero dudan, porque cuando le preguntaron sobre algunas medidas, y un poquito no se sabía bien, no había estudiado mucho Patricia Bullrich, no pudo decir más allá de que hay que cerrar la brecha, hay que terminar con el cepo del dólar, hay que terminar con las retenciones. No supo explicar bien cómo hacerlo y cómo enfrentar los efectos que eso genera, con lo cual le mandaron puntos suspensivos en temas de medidas económicas de Patricia Bullrich. Vamos al siguiente testeado, que es nada más y nada menos que Javier Milei, que estuvo ayer al mediodía exponiendo se llevó unos apuntes muy detallados sobre lo que había que hacer, y acá generó dudas en los dos ámbitos. En lo político, por un lado, sí le reconocen no solamente su oralidad, sino sobre todo su decisión para, según lo que opinan algunos empresarios, hacer lo que hay que hacer, que es un poco también lo que dice Bullrich o lo que dice Macri. Pero ven que no hay nada detrás desde lo político. Digamos que no hay una construcción de una fuerza política, que no hay una construcción nacional, que no hay una construcción para sostener en el plano legislativo reformas que él dice que hay que hacer, como la del Banco Central, o como, sobre todo, lo que más los asustó, lo del tema de la dolarización, sin ningún tipo de respaldo político. Entonces ahí tienen dudas, y esas mismas dudas también se trasladaron al plano económico justamente por esto. Se empezaron a mirar de reojo cuando Milei insistió con su fórmula de que la economía argentina se resuelve, o uno de los caminos para resolverla es dolarizando, sin dólares. Pero bueno, él dice que va a conseguir dólares. Lo miraron también de reojo porque no le cierra ese planteo de la dolarización a empresarios nacionales. No, pero que no tienen... solamente. La novedad esta semana fue que una consultora que es de las favoritas del sistema financiero, porque son economistas que vienen de un banco, del propio sistema financiero, salió a advertir sobre una corrida bancaria. Es decir, obviamente los bancos no quieren que desaparezca el Banco Central. Esto es acá y en la China y en Estados Unidos, en todos los países que yo conozco. Pero además están viendo con preocupación que los políticos han hecho muchas cosas en estos 20 años, pero lo único que no ha habido es una corrida bancaria. Es decir, ha habido de todo, pero desde el 2001, que fue el talón de Aquiles de la convertibilidad, además del tipo de cambio fijo, y lo que decíamos durante una década de cómo terminaban las cajas de conversión con tipo de cambio fijo, terminó exactamente de esa manera. Pero además estaba el tema de que la gente creía que tenía dólares depositados, y no estaban los dólares, era una ficción, era una farsa que se había creado con la ley de convertibilidad, Caballo diciendo y demás, cuando la gente se dio cuenta no estaban los dólares. Esa fue la última gran corrida bancaria en la Argentina, y hubo un solo aprendizaje de la dirigencia política, que nunca más puede haber descalce de plazos entre los pasivos y los activos de los bancos. Los pasivos de los bancos son los depósitos, los activos son lo que prestan. No podías vos tomar depósitos en dólares y después prestarle a gente que cobra en pesos. Entonces hoy todos los depósitos en dólares están o encajados en el Banco Central o están prestados a empresas exportadoras, que cuando se devalúa, sube el dólar, consiguen mejor posicionamiento y entonces esos créditos se pueden recuperar. De hecho, por eso, desde 2003 hasta hoy, el dólar se ha ido de 3 a 420, y no ha habido un solo banco que ha tenido dificultades para devolver los dólares. Y en las grandes corridas que hemos tenido de la gente buscando los depósitos en dólares, se fueron la mitad de los depósitos en dólares en el gobierno desde 2013 a 2015, el segundo gobierno de Cristina. No hubo problema para devolver los depósitos en dólares. Se fueron la mitad de los depósitos en dólares después de las PASO de 2019. No hubo un solo banco que no lo pudiera devolver porque los bancos se avivaron y recuperaron rápidamente los créditos de los exportadores y tenían los dólares para devolver. Si llega a haber una corrida bancaria en la Argentina, sería el último límite, y no es una evaluación que hago yo, sino que lo que digo es la novedad esta semana es que los bancos, a través de una consultora que es la favorita de los bancos, sale a advertir, ojo con la posibilidad de una corrida bancaria, que la gente vaya a buscar los depósitos
a los bancos y se empiezan a menear propuestas que no está claro cómo se van a implementar. Por lo menos no está claro cómo se van a implementar. Exactamente, y esto tiene que ver con el planteo de dolarización, así se dice, de Javier Milei. Tampoco esa fue una idea que compró mucho el empresariado que lo testeó ayer. Y vamos al último boletín. El último boletín es el de otro precandidato presidencial, que es nada más y nada menos que, a ver si aparece, Horacio Rodríguez Larreta. Es el último de los testeados, no fue el último que habló, pero es el último de los testeados, porque para los empresarios, o por lo menos para el grueso de los empresarios, fue aprobado en política, creen que tiene que haber un liderazgo con consenso, tiene que haber de alguna manera, de alguna forma, este acuerdo que él habla, Horacio Rodríguez Larreta, para hacer algunas de las reformas que cree que hay que hacer, que no necesariamente son de shock, pero sí que hay que hacerlas. Pero la duda en el tema económico está planteado porque, si bien al revés de Bullrich y de Milei, les plantea que quien les prometa o quien promete medidas mágicas es un chanta o una chanta, en este caso lo que él dice es que las dudas que se generan es que no hubo medidas concretas y que tiene un vasto equipo económico, muchos consultores económicos, y no tienen claro quién se va a imponer en el caso de que Horacio Rodríguez Larreta, cuál es la idea que se va a imponer en el caso de Rodríguez Larreta sea presidenciable. Así que ese fue un poco el testeo. Sí, no ha mostrado las cartas de lo que quiere hacer. Larreta dice no puedo mostrar las cartas porque tampoco sé con quién me voy a encontrar, sí, pero no ha mostrado las cartas. Ahora, en lo político, Larreta, salvo para algún empresario muy macrista que lo siga acompañando a Macri, es visto como ocurre en el Frente de Todos con el peronismo no cristinista, como el que puede encontrar un acuerdo que saque del medio de la política a Macri de un lado y a Cristina del otro, ¿no? Totalmente. Es decir, esa es la que se discute en lo político, que es el planteo de Larreta, que también la última jugada de Larreta fue enfrentar públicamente a Mauricio Macri. Correcto. Ese es un poco el planteo, y para la mayoría de los empresarios eso es algo atractivo. No para un grupo de empresarios que obviamente todavía lo bancan fuerte a Macri, o otro grupo también muy minúsculo de empresarios que la banca a Cristina, ¿no? Correcto. Por eso ese testimonio de lo que examinaron en Rodríguez Larreta. Creo que en el tema de las dudas en economía, los tres sacaron amarillo. Me preocuparía que ese amarillo, si la vuelven a tomar el examen en agosto, por ejemplo, después de las PASO, siga en amarillo. No me preocupa tanto el amarillo a esta altura del año, sí me preocuparía que a la altura de agosto, cuando ya hay que de verdad tener las cosas claras, siga el amarillo. Por ahora podemos darle la chance. Te hago una última pregunta, Pablo, respecto a eso. ¿Vos ves que el que asuma, en todo caso, frente a este escenario económico que solo puede empeorar, digamos, es difícil que la apuesta del gobierno es que no empeore, que se mantenga, digamos, pero es difícil que se dé vuelta el escenario? ¿O vos ves algún hecho, alguna movida que pueda dar vuelta el escenario, que pueda generar de alguna manera una desaceleración fuerte de inflación, sostenimiento de nivel de actividad? No. El que viene va a heredar una economía en recesión y con una tasa de inflación que puede estar en algún momento puede estar en 2 dígitos mensuales, si seguimos así. Puede pasar. No digo una explosión inmanejable, pero no nos puede extrañar que en los próximos meses, en función de cómo estén las cosas, entre 7, 8 y 10 a esta altura del partido hay una delgada línea fina que sabemos que puede suceder. Lo ha pasado en la Argentina en muchos momentos de la historia, en la década del 80. ¿Y ahí qué debe primar? ¿Una receta económica o en todo caso la capacidad de armar acuerdos políticos sobre lo que hay que hacer a futuro? Para el 10 de diciembre en adelante, las dos cosas. Una receta económica adecuada, que esperemos que acierte y que sea lo conveniente, pero obviamente la muñeca política, como decías vos,
No, me cuesta pensar que aún con buena receta venga un presidente patotero a tratar de imponer las cosas de la nada. Me parece que Argentina necesita una receta, número uno, porque aún un presidente hábil y yo sin receta a esta altura del partido no va más. Una receta y un presidente con muñecas, las dos cosas. ¿La receta es más o menos la que está en el acuerdo con el fondo? Yo diría que no. La receta es más que lo que está en el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo queda chico con respecto a lo que la Argentina necesita y va a tener que hacer impuesto por la realidad a partir del 10 de diciembre. No digo el primer día todo junto, pero este acuerdo con el fondo es un acuerdo... Pero, por ejemplo, cuando llegó Macri en el 2015, el tema era para la coalición, para Juntos por el Cambio, sacar el cepo. ¿Hoy vos crees que esa debe ser también una prioridad? Una prioridad, pero no del primer día. Yo creo que incluso gente del equipo económico de ese momento, muchos salieron a blanquear y a reconocer que me parece que hicieron lo que no tenían que hacer. Hicieron al revés, ¿va? O sea, se apuraron en sacar el cepo y no se apuraron en corregir los números, las cuentas fiscales. Me parece que como está la situación hoy, la prioridad es sacar cepo. Este cepo de ahora es horrible, esto no. Va a haber que restringir, sacar muchas cosas. Se va a poder importar, se va a poder remitir utilidades. Esas cosas sí, sería una locura seguir con las IRA, todas esas cosas me parece que no deberían ir, pero no cualquiera salir a comprar dólares la cantidad que quiera, no creo que se pueda en ese momento hacer eso. Sí tener un régimen cambiario adecuado para las circunstancias, una política cambiaria adecuada y ver cómo se van acomodando las fichas. Me parece que los candidatos, por más que digan que hay que sacar el cepo y qué sé yo, me parece que aprendieron a que, a diferencia de Macri, que tuvo como la obsesión de que quiso sacar el cepo en el minuto 1, me parece que estos candidatos que están ahora dando vuelta, creo que tienen un poco más realista y con los pies sobre la tierra, que se va a hacer lo que se puede ir haciendo con el objetivo final, que es tener un mercado cambiario civilizado como tienen todos los países del mundo. Pablo, gracias. Saquemos la placa esa que es del día de ayer o antes de ayer y obviamente las evaluaciones están cambiando minuto a minuto. De hecho, en los últimos 2 días, no sé si se enteraron, venimos hablando de esto, subió el dólar. El dólar MEP subió 20 pesos de lo que estamos poniendo en esa placa en 2 días. Es decir, una suba fuerte en los últimos 2 días de los dólares financieros y esa es la discusión que estamos teniendo en los últimos programas. Gracias, Pablo, muy amable. Natalia, decime lo de la ley de antilavado y después vamos a hablar de la jueza de la causa OTESUR. Bueno, ya arrancó la discusión ahora en diputados, en el Pleno de Diputados. Ayer hubo un dictamen de mayoría. El Poder Ejecutivo presentó el año pasado una reforma global, profunda, importante. Es un buen proyecto, esto hay que decirlo, a la Ley de Prevención y Sanción del Lavado. Tenemos ahí una plaquita para ver un poco lo que fue pasando. El PRO está acompañando al Frente de Todos en el planteo de este proyecto. Ayer, de hecho, acompañó el dictamen de mayoría. Sin embargo, todavía no está claro qué haría hoy en el Pleno, si es que va a acompañar o no este proyecto. En cambio, la UCR y la coalición cívica presentaron un dictamen propio, básicamente porque no están de acuerdo con cómo se está planteando la autonomía de la UIF. Vos sabés que la UIF es un órgano que ya es hoy autónomo y autárquico, sin embargo su titular es designado prácticamente a dedo por el presidente de la Nación, funciona con autarquía en el marco del Ministerio de Economía, antes era en el Ministerio de Justicia, ¿te acordás que esto lo cambia Garabano durante el gobierno de Macri? Sin embargo, su titular, aunque sea autónomo y autárquico, sigue siendo, como decíamos, designado a dedo por el presidente de la Nación. Entonces, esta es una de las discusiones que están teniendo... Este es un tema importante. Estamos hablando, después vamos a hablar del tema OTESUR y los sauces. Ahora estamos hablando de la ley de antilavado, que siempre ha sido un tema muy, pero muy... Y es un tema relevante además este año porque se viene la nueva evaluación del GAFI, ¿no? El GAFI va a haber una visita del GAFI a la Argentina durante el próximo gobierno, porque van a venir en marzo de 2024, pero el proceso de evaluación arranca ya en septiembre. Si la Argentina no cambia lo que el GAFI le viene diciendo desde hace años que tiene que cambiar, podría otra vez ingresar, te acordás que ya estuvimos en la lista gris del GAFI y esto te pone en el peor de los mundos, sobre todo cuando después tenés que discutir política económica, salir a pedir plata y demás, ¿no? Si no tenés una política clara de prevención del lavado. Entonces,
Ahí tenés este dictamen que obtuvo mayoría ayer y que hoy seguramente va a ser aprobado. ¿Qué pasa con el radicalismo? No les gusta el modo en el que fue pensada la autonomía porque quieren que el titular de la UIF sea designado por un concurso público. Este es un reclamo que desde la sociedad civil hicimos durante muchos años. El propio oficialismo en ese entonces de Macri en 2016 reforma la norma y no toma esta idea del concurso y ahora lo viene a pedir y lo que le dice al Frente de Todos es: si no me das el concurso público no te voy a dar los votos. Pareciera igual que los votos están, el radicalismo por lo bajo dice queremos que el proyecto se apruebe porque es bueno. ¿Cuáles son los principales cambios? Vamos a la placa que sigue. El primero es el de la autonomía de la UIF, ¿no? Como decíamos, además de tener autonomía y autarquía, pasaría a ser un órgano desconcentrado. Ahí está la discusión esta de si va a ser designado el titular por concurso o no. Lo segundo, que es muy importante, es la incorporación de las criptomonedas. Esta es una cuestión que el Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, viene estudiando ya desde el año 2014. Regularlo. Hay que regular las criptomonedas porque tienen un nivel de opacidad y digamos, dificultan la posibilidad de trazar operaciones, con lo cual facilitan operaciones de lavado y de financiamiento del terrorismo. Así que se incluirían los activos virtuales, atención para el 1,5 millones de usuarios en la Argentina que manejan criptomonedas. Se incluiría también a los abogados y las abogadas y a quienes proveen servicios societarios como sujetos obligados para informar operaciones sospechosas de lavado de activos. Este es un tema que se ha discutido mucho con el colegio público que tiene ahora su titular ahí a Gil Lavedra. Tienen miedo de que esto viole el secreto profesional, pero habría una garantía de respeto al secreto. Es importante que los abogados y las abogadas que manejan cuestiones societarias reporten a la UIF. Y por último, y esto es lo más importante de todo y a mi juicio es lo que debiera hacer que todos acompañen este proyecto de ley, el registro de beneficiarios finales. ¿Qué significa esto? Vos en la Argentina hoy no sabés, en muchos otros países menos aún, quiénes son los verdaderos dueños, los beneficiarios finales de muchos, no solo de sociedades, sino de muchos instrumentos fiduciarios que se generan, intermediarios, ¿no? Este nivel de mamushkas del que hablamos siempre en materia de lavado de activos, que son muñecas que se meten adentro de otras y que dificultan que vos sepas, bueno, ¿quién es el último beneficiario? El gobierno está planteando, por un planteo que hizo ya el Gafi, crear un registro que va a manejar la AFIP, esto va a ser igual discutido, en el que vos puedas saber, o el Estado pueda saber, quiénes son los beneficiarios finales, ¿no? ¿Quién recibe al final del día las utilidades en una sociedad o las ganancias que tiene un negocio? Esto es muy importante para trazar el lavado de activos. Veremos qué pasa hoy, si se aprueba o no, esperemos que sí. Muy interesante, gracias Natalia. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, atención, nos había quedado pendiente, hay mucha repercusión por la salida de Aracre, del asesor de Alberto Fernández, hay cruces, se reavivó de alguna manera la interna entre el kirchnerismo o el cristinismo y Alberto Fernández, ¿no? Hay fuego cruzado, porque bueno, ahora nadie se hace cargo, ni siquiera el presidente. Pero fue una apuesta personal del presidente Alberto Fernández, el jefe de asesores Antonio Aracre. Totalmente, una apuesta tan personal en donde hasta el secretario privado de la presidencia, Julio Vitovelo, una suerte de las manos derechas del presidente, nunca estuvo muy de acuerdo con la llegada de Aracre. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, tampoco, porque decía que lo acusaba de tener off con periodistas, vínculos con periodistas, desde la actividad privada que tenía en Singenta y que no pasaba por ella y comunicaba cosas que no tenía por qué comunicar. Y de alguna manera, ya con Aracre fuera del gobierno, salieron más animados. Ahí hay declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que criticó a un sector del oficialismo, del Frente de Todos, planteando claramente: déjense de joder con las operaciones. Dijo, en estos momentos hay que dejarse de joder con estas especulaciones y operaciones y ponerse a trabajar, dijo la, insisto, presidenta de la Cámara de Diputados, miembro del Frente de Renovador, de Sergio Massa, y también, de alguna manera, salió un intendente, Ultra K, Pablo Zurro, a decir que, con otras palabras, Aracre le dijo: esta basura nunca tendría que haber sido jefe de asesores de la Presidencia de la Nación. Bueno, son estos pases de factura que vamos a ir viendo, además, de manera más multiplicada, más acentuada, a medida que nos acerquemos, Maxi, a la hora de las definiciones electorales, que no quiero dejar pasar. El viernes, pasado mañana, parece que hay una reunión donde se va a armar dentro del Frente de Todos
nunca se sabe, pero tal vez una hoja de ruta para definir de qué manera van a elegir las candidaturas para las PASO que se van a hacer en agosto. Hoy es un día en el que el dólar blue sigue en los 420, 421 pesos, pero siguen muy firmes el dólar MEP, que es el dólar bolsa de dolarización dentro del sistema financiero. Si alguien tiene un plazo fijo en el sistema financiero, que eso está obviamente todo blanqueado ante la FIP y demás, la forma de dolarizarse es a través del dólar MEP, que no solamente los bancos, sino la fintech y distintas agencias de bolsa ya hacen como una operatoria habitual. Eso está en 415 pesos y el contado con liquidación, que es el dólar de dolarización de las empresas, está en 427 pesos. Se estabilizaron ahí en esos niveles. Vamos a ver si después hay alguna intervención sobre el final de la jornada del ANSES con la venta de bonos del ANSES para bajar un poquito el MEP o si se acomodan estos valores. Insisto, el tema no es que suba el dólar, porque el dólar tiene que subir con 7% de inflación mensual. El tema es si sube más o menos que la inflación. Si sube acompañando la inflación, bueno, es lo lógico, en esta economía sube todo y no sube el dólar. Ahora, si sube más que la inflación, eso amplía la brecha y genera una retroalimentación de precios que muchos empiezan a marcarse muy arriba del tipo de cambio oficial. ¿Qué pasa con la jueza de casación y las demoras en la causa OTESUR Los Sauces? Natalia Borosín. Una denuncia en estos días ante el Consejo de la Magistratura. Va a tener que intervenir la Comisión de Acusación y Disciplina de Silvina Martínez. ¿Te acordás? La abogada de Margarita Stolbizer, ahora cercana a Patricia Bullrich, denunciando a la jueza de casación de la Sala 1, Ana María Figueroa. No sé si te acordás, lo hablamos hace unas semanas. Ana María Figueroa estuvo en el Vaticano, en ese famoso cónclave de jueces y juezas panamericanos que recibieron una carta del Papa Francisco acusando el tema del lawfare. Esta jueza tenía que volver y de hecho regresó al país el 10 de abril y tiene desde el 16 de diciembre pendiente en su despacho la resolución para determinar si la causa OTESUR y Los Sauces se va a hacer el juicio o no. ¿Te acordás que ahí el juicio nunca empezó? Había llegado al Tribunal Oral Federal número 5 y hubo un sobreseimiento sin que se iniciara el juicio. Esto está discutiéndose en casación. El juez Diego Barrueta Benia ya tomó una decisión, ya pasó por esa vocalía y desde el 16 de diciembre está esto trabado en la vocalía de Ana María Figueroa. Se espera que su voto sea favorable a la actual vicepresidenta. Y también está el voto de Petrone, que todavía no se produjo, pero que se estima que podría ser desfavorable, con lo cual por 2-1 el juicio OTESUR Los Sauces se haría. Ahora, hasta que no vote Ana María Figueroa, esto no se puede definir. Esta es la misma sala que tiene que revisar la causa del memorándum con Irán. La jueza Ana María Figueroa va a cumplir 75 años en agosto, con lo cual ahí debiera irse a su casa, salvo que obtenga un nuevo acuerdo del Senado. Y casualmente la semana pasada el presidente de la Nación le pidió al Senado que le otorgue un nuevo acuerdo para por 5 años más seguir siendo jueza y que esto se vaya prorrogando. No se sabe si ella está jugando o no con esta decisión del Senado de recibir el acuerdo para tomar la decisión. Lo cierto es que desde el 16 de diciembre está en condiciones de resolver y todavía no lo ha hecho. Bien, ya vamos a hablar de la CGT, que atención está preparando ahí un documento por la situación económica y social. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Maxi, querido equipo. Bueno, aquí yo estaba escuchando atentamente, ¿no? Casi todo el programa orbitaba alrededor del dólar y del aumento del dólar y la preocupación, y se habla de una dolarización incluso, de la perspectiva de una dolarización en la Argentina, mientras aquí en los Estados Unidos, por primera vez en años se están inquietando bastante porque, bueno, ahora ya no es solo el bloque BRICS, ¿no? El bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que quieren dejar al dólar como moneda de reserva. Es algo que se estuvo hablando aquí en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y por lo que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, recibió muchas consultas al respecto porque hay ahora una decisión firme de dejar atrás al dólar como moneda de reserva. Recordemos que ese es el respaldo que tiene el dólar, más que la producción aquí en los Estados Unidos, es que es adoptada como moneda de reserva en todo el mundo. De hecho, hoy por hoy
Estados Unidos tiene el 58% ¿no? de las reservas ubicadas en dólares en todos los bancos centrales del mundo. Este es un número que va bajando. Antes llegó a ser un 65% y por eso esta vez hay preocupación. Desde aquí, Janet Yellen anoche lo volvió a negar, ya es la tercera vez en una semana que viene negando que realmente estén preocupados o que quieran tomar medidas al respecto, pero la coyuntura internacional que tiene justamente sancionada a Rusia por sus atropellos con la invasión de Ucrania justamente hace que Rusia esté presionando para que sea, por ejemplo, el yuan chino el que pase a ser la moneda de referencia o de reserva, aunque ahora solamente tiene un 3% de las reservas mundiales. Exactamente. Pero que esperan que en la próxima década pase a ser el 10% y más también. O sea, ¿hay preocupación? Sí. ¿Lo están desmintiendo? Sí, también lo hay. ¿Qué pasará? Realmente no lo sabemos, pero bueno, hay que estar atento a este movimiento que se está produciendo acá, ¿no? Adrián, buenísimo que hayas traído este tema. Sabés que teníamos justamente un informe con esto, lo vamos a mostrar los próximos días, pero es tal cual lo que vos decís, es la discusión en el mundo en términos económicos, ¿no? El avance de China con su moneda, el renminbi, para las transacciones comerciales y cómo quiere avanzar y desplazar la fortaleza del dólar a nivel mundial, ¿no? Haciendo acuerdos puntuales con distintos países, el sudeste asiático, con Rusia, con Irán, bueno, con los países árabes y también quiere hacer lo propio en Latinoamérica. Así que vamos a volver sobre este tema porque es un tema muy pero muy importante. Gracias Adrián Sack desde Estados Unidos. Cerramos con una información que llega desde la CGT. Sí, mañana la CGT va a aprobar un duro documento en donde le va a pedir a la oposición y al oficialismo que les va a decir que ya no hay más margen de deterioro económico sin riesgo de descomposición social y les va a reclamar un gran consenso político, económico y social para resolver los problemas de la Argentina. Por un lado hay mucha preocupación y se ve que los muchachos quieren poner gente en las listas. Por eso esta presión de ahora que la CGT se da cuenta de la descomposición social argentina. Pero bueno. Yo pensaba que eran los grandes temas, la preocupación de fondo. Vos decís que están barateando el armado de listas. Están viendo el armado de lista y viendo, che, con el gobierno que viene tenemos que negociar. Sí, sí, los conocemos, muchachos. Gracias, Javier Calvo, gracias. Natalia Bolosín. Nos estamos retirando, quédense con Eduardo Bataglia en el aire de A24. Nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.